Reciban un cordial saludo a todos. En esta oportunidad mi persona, Petra Elizabeth, va a compartir un poco sobre las sapiencias de algunas aristas, por supuesto relacionadas con una película que llevaba como título Las Elegidas. Por lo tanto, se puede decir que es un fenómeno que cada día acrecienta más dentro de la sociedad de hoy día. Por supuesto, esta película es importante, interesante, porque precisamente uno de los actores principales son dos adolescentes, una de 16 y una de 14. Una llamada Sofía, que es la que tiene 14 años de edad, y Ulises, de 16 años de edad. Ulises, pues, es una persona que se crió un estilo de crianza, vamos a decirlo, donde le enseñaron, donde aprendió, donde observó una cultura, el valor, aunque algunos autores hablan de antivalores, pero realmente lo que él conoció, lo que él aprendió, lo que él observó desde temprana edad, y quizás lo veía como algo bueno, natural, porque se supone que después de Dios vienen los padres, y eso es lo que le enseñaron, o de las personas allegadas, bien sea padre, madre o representante, ¿no? Ahora bien, pues para él, sin embargo, era como algo que no le convencía por lo que pasó más adelante, porque realmente, aunque lo que vio desde temprana edad, desde la parte del sensoromotor, aunque era algo cotidiano, algo de costumbre ya, pues los padres se destacaban en captar y mandar a captar con otras personas a jóvenes, bajo engaño, por supuesto. Entonces, le captaban a esas personas más vulnerables, ¿sí? Personas humildes, pobres, con palabras dulces, con tratos bonitos, regalos costosos, dándole el tiempo, una manera perfecta para atrapar a sus víctimas, ¿no? Sus padres le enseñaron ese trabajo, de que era una manera de vivir bien, captar a las jóvenes, enamorarlas, luego de ello la presentar ante de su familia, pues, y allí comenzaba el verdadero terror. Como decir, pesadilla, pero verdadera pesadilla para la víctima. Por supuesto, por otro lado, el engaño es uno de los que prevalece en esta película. Sin embargo, pude notar que en la actualidad la violencia, como lo dije en el inicio, es un acto cotidiano que afecta significativamente a la humanidad. Gente muere a diario, quedan mal psicológicamente, emocionalmente, quedan afectadas físicamente, sexualmente. Pues la violencia en el ser humano, como se muestre en el fenómeno, violencia es violencia, ha ido marcando un antes y un después en su interacción y entendimiento de una connotación de época de la antigüedad. Civilizaciones como la griega, la violencia tenía una noción de valor y de fuerza y dominio, por donde las personas, los pueblos que la empleaban tenían reconocimiento, pues, social. Ahora bien, pues también puedo decir que evidentemente esta película me pudo hacer recordar un poco lo que es el estilo de crianza, los patrones. Si yo tengo un papá o una mamá que es violenta, o simplemente, no todas las personas, los hijos, tienden a seguir ese patrón, esa secuencia, a seguir ese círculo vicioso. Sin embargo, bueno, los niños y niñas adolescentes son una esponja. Pueden aprender lo bueno, lo positivo y lo negativo, o desechar lo negativo y solamente aprender lo positivo, pero a raíz de la madurez
La persona pues aquí tiene la vida donde se va a desarrollar las habilidades para futuros comportamientos sociales, llámese culturales, educativos, conducta, que son dos términos distintos, conducta y comportamiento. Es allí donde se incorporan precisamente las conductas positivas o las conductas negativas, bien llamada por Uzcategui y por otro autor, Uzcategui es otro autor que expresó una de sus teorías que pueden llevar a conductas buenas y conductas malas, no las llamaba positiva ni negativa. Cada familia tiene su manera particular de educar, evidentemente en base de su estilo de crianza propia, de lo que aprendió, de su contexto, de su realidad, de su sistema o núcleo familiar, siendo el estilo de crianza un conjunto de ideologías y saberes adquiridos que padres y madres aprenden pues y ayudan a orientar a sus hijos en base a los componentes afectivos, comunicacionales. Hay una autora que a mí me gusta mucho, por cierto, siempre se llama Diana Borri. Dije que era educadora, pues soy educadora pero ya jubilada, pero he investigado más en los estilos de crianza y determina 5 estilos de crianza, entre ellos la autoritaria, donde existen patrones rígidos para controlar y evaluar los comportamientos de los hijos. Prevalece lo que es el castigo, los maltratos, la ausencia afectiva, lo que provoca las alteraciones en la comunicación, entre otros factores. Tenemos el estilo de crianza permisivo, que es poner allí donde existe la autonomía, la escasez de límite bajo control y afecto de comunicación, deteriorando, generando dificultades y control de impulsos, dificultades a seguir reglas y se desligan de la responsabilidad. Pero también está el estilo democrático. Este estilo es donde existe la flexibilidad, las expectativas razonables, comunicación clara, asertividad, lo que genera un mejor ajuste entre las personas, entre los hijos y la familia, un confort de confianza según esta autora. ¿Ves? Y los resultados son mejores. El mismo autor postula el estilo negligente también, porque pero esta no favorece el desarrollo personal del individuo. Pero también considero que lo que es el estilo de crianza, vamos a decir, según lo que ve el niño y niña en su crecimiento, en el desarrollo de toda su vida, en los primeros años de vida. La imitación, por ejemplo, es súper importante, porque el niño, niña, adolescente son como esponjas, como lo dije al principio, van absorbiendo todo lo del entorno donde se desenvuelve y el primer contexto donde se desenvuelve el niño, niña y adolescentes, por supuesto en su pleno o en las etapas sesiomotor, preoperacional, la formal, entre otras etapas hasta llegar a la adultez, precisamente es en el hogar. La primera educación es en el hogar, en la familia, luego el contexto de la comunidad y la escuela. Pero si ellos ven, los hijos ven que su papá hace algo, es positivo para esa persona, para ese niño, niña y adolescente, y se va criando con esa costumbre, con esa cultura, con esa doctrina, ¿sí? Y es por ello que hablo del círculo vicioso. Aquí prevalece precisamente, según esta película, uno de los que prevalece es el engaño. Es por eso que la trata de personas está estrechamente vinculado al punto de las clases de las películas de las elegidas. ¿Por qué? Porque captan a las personas bajo diversas circunstancias, pero en especial el engaño, aprovechando en muchas ocasiones en situaciones vulnerables, de tristeza, de hambre, necesidades, maltrato, o donde viven, habitan o tienen su residencia, su domicilio, vamos a decirlo, en espacios
donde la pobreza realmente nos lo deja surgir y es bastante deprimente, donde la pobreza, las necesidades, la falta de educación, la falta de compromiso, de corresponsabilidades entre todas las partes está ausente y es un porcentaje bastante inmenso. Sin embargo, pues puedo denotar o puedo expresar que realmente pues esa persona, cuando no encuentra precisamente un equilibrio entre la cohesión y la diferenciación de la familia de origen, tienden a experimentar un grado de ansiedad también que lo imposibilita de desenvolverse en forma favorable. Si no ha logrado solucionar su conflicto, van a intentar resolverlos con sus parejas, con sus hijos, con sus nietos, provocando las triangulaciones, distanciamientos afectivos, incluso la violencia. Y bueno, que lo lleva a hechos punibles, a hechos delictuales. Y la trata de personas, que es uno de los delitos que precisamente también pude observar en esta película, pues la explotación sexual ha sido una problemática persistente que afecta gravemente a nuestra sociedad, bien sea por falta de orientación, de educación, afecto, apoyo, madurez, buen ejemplo, valores positivos, confianza, buena fe, creer en que todas las personas son buenas, o sinceramente donde vives en sitios o espacios vulnerables de extrema pobreza, violencia, delincuencia. Entonces, dentro de esta sociedad hemos encontrado el cual en divergentes espacios. Pues esta película la elegida, dirigida por varios actores, aparte de los protagonistas, y llevado por el director David Pablo, pues es un drama bastante crucial, por decir, llamarlo o tomar un título para ello. Aquí se inicia pues un amor bello, bonito, un amor consolidado entre los autores, ¿no? O los actores, dos adolescentes, dos jóvenes, donde Sofía confía y que a primera vista se enamoran ahí, de verdad disfrutan de esa compañía, de ese amor. Sin embargo, cuando la pareja de Sofía, el muchacho, el joven llamado Ulises, la lleva a la familia, se la presenta, es donde comienza la pesadilla de Sofía, porque Ulises fue criado bajo unas costumbres, unas reglas y unos principios y unos valores, y además el patriarcal, la figura patriarcal, que es lo que se expresaba o mandaba, direccionaba al papá, eso se tenía que hacer. Y aunque él no lo quería hacer, pues tenía una obligación y un compromiso de quedar bien con la familia. Y bueno, cuando entregaban las víctimas para ser explotadas sexualmente, entre otros. Entonces, aquí Ulises, cuando le tocó la primera vez delinquir de esa forma y captar la primera víctima, ¿verdad? Porque esta relación, el espectador es testigo de la lucha interna de Ulises, quien se debate entre el amor que siente por Sofía porque se enamoró y la lealtad hacia su familia, dos temas cruciales, difícil postura para él y en la edad. Por otra parte, Sofía, la víctima, era una joven inocente, ¿sí? Llena de, a pesar de la humildad, no se denotó ningún tipo de maldad en ella. En esta película muestra
las transformaciones emocionales y psicológicas mientras enfrenta y confronta esa dura realidad. Evitando pues una de las narrativas de esa escena, enfoque minimalista, evitando algunas escenas explícitas, ¿no? Pues sin embargo pude escuchar dentro de la película, cuando estaba escuchando en YouTube, hacían ruido, producían ruido que más o menos podían al espectador imaginar, transmitir ese mensaje de lo que pudiese estar ocurriendo en esa situación allí intramuro. Pues en ciertas comunidades, donde esta práctica se perpetúa como un modelo económico también, y la manipulación emocional se explora cómo las víctimas son captadas a través de las relaciones afectivas, lo que añade una capa de complejidad del problema, ni hablar de la cultura, de la impunidad, del impacto psicológico, del estilo de crianza, patrones de crianza, de los impactos de recepciones, además el entorno sociocultural, entre otros puntos, ¿no? O aristas. Pues podemos decir, o puedo decir, mejor dicho, que esta película, aparte que fue galardonada con múltiples premios, incluyendo el premio Ariel, la mejor película en el año 2016, lo que consolidó al director, a David, pues se destacó como la mejor voz en el cine mexicano, porque la película fue en México, en la parte contemporánea. Sin embargo, la elegida enfrentó críticas por ser una obra emocionalmente dura y para uno demasiado incómodo de presenciar, pues pese a ello la intención no era la de agradar a los espectadores, sino más bien crear esa confrontación con una realidad que a menudo se ignora, y de una manera u otra hacer reflexionar, y para que se tomen realmente las medidas pertinentes, necesarias para poder atacar a estas problemáticas, ¿sí? Y tratar de disminuir estas situaciones. Esta película, pues aquí hay una serie de delitos graves y que nuestra legislación venezolana es penada, aparte que es un delito atroz, un delito que es apelado y que a nivel internacional, pues uno de los delitos tipificados en nuestra ley, en nuestra legislación venezolana, puedo empezar por la máxima norma que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indudablemente en el artículo 54, por el cual establece, prohíbe la esclavitud, la servidumbre, y establece claramente la trata, que la trata de personas está sujeta a las penas previstas en la ley. ¿Okay? Por otro lado, el sistema penal de responsabilidades del adolescente es el conjunto de órganos y entidades que se encargan precisamente de establecer las responsabilidades del adolescente por los hechos punibles. En el Código Penal está establecido en el artículo 173 que quien someta a alguien a esclavitud o alguna condición análoga será privado será privado, pues. Entonces la ley sobre los derechos de la mujer establece pena entre 15 a 20 años por la explotación, vamos a decir laboral, pero también alguna forma de tráfico sexual de mujeres y niñas. Trata de personas es el delito por el cual se centra en la película, especialmente con fines de explotación sexual. Está tipificado y sancionado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Esta ley establece penas severas para quienes participen en la captación, traslado, acogida, recepción de personas con fines de explotarlas, de explotación, la prostitución forzada. La película muestra claramente cómo los jóvenes son obligados a ejercer la prostitución luego de un engaño. Esto constituye un delito grave en Venezuela que ostenta contra la integridad de la víctima, la corrupción de niños, niñas y adolescentes.
establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, llamada LONNA, nuestra legislación venezolana, pues. Y una de ellas está establecida en el artículo 33, por el cual se expresa, establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de ser protegidos contra el abuso y la explotación sexual. Entonces, la participación de niños, niñas y adolescentes en la red de prostitución implica el delito de corrupción de niños, niñas, adolescentes, que también está penada en las leyes, en otras leyes de nuestra legislación venezolana. Precisamente traigo a colación, ¿no?, la especial, porque está de forma encajada, pero no está claramente establecida. Sin embargo, en la LONNA lo establece claramente, en esa ley especial, en su ley especial, a que le corresponde. Todo niño, niña, adolescente tiene derecho a un buen trato, todos ellos tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de abuso y explotación sexual. Además de ello, el Estado garantiza programas permanentes y gratuitos de asistencia, de atención integral a los niños, niñas, adolescentes que hayan sido víctimas de abusos y explotación sexual, ¿ok? Se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio personal de su derecho y garantías de manera progresiva y conforme a la capacidad evolutiva. Pues dentro de lo que es la violencia de género, la explotación y el abuso a lo que son sometidas las mujeres en la película constituyen actos de violencia de género que están tipificados y sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 19 y en sus diversos numerales, por ejemplo, como el 4, el 6, el 8, el 9 y el 23. Sus sanciones están establecidas en el artículo 56, 57, 60, 61 y 72 de la misma ley. Y usted, ¿ok? La asociación para delinquir la red de prostitución implica una asociación para delinquir, lo cual también es un delito penado en nuestro país. Precisamente en el Código Penal habla allí de lo que es el agavillamiento, es el que tradicionalmente se ha asociado a la idea de esa asociación para delinquir. Este delito está contemplado en el artículo 286 del Código Penal venezolano. Establece cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos. Cada una de ellas será penado por el solo hecho de la asociación y entre 2 a 5 años. Es importante destacar que además del artículo 286 de este código y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo también aborda el tema de asociación para delinquir, ¿ok?, entre otras leyes. Sin embargo, bueno, puedo aquí aportar que una de las recomendaciones para precisamente no erradicar, por lo menos disminuir, ¿no?, que se reduzca estos tipos, dentro de las estadísticas, estos tipos de hechos punibles, de delitos, pues lo primero que hay que abordar es la crianza, el estilo de crianza. Es importante a la familia, charlas, no nada más con los niños, sino con la familia, porque el Estado tiene el compromiso de organizar con diversas expertos, entre psicólogos, psiquiatras, docentes, orientadores de la conducta, abogados, funcionarios, médicos, entre otros, ¿no?, donde participa además el Consejo Comunal, si quiere todos los entes gubernamentales, ¿sí?, para que en conjunto realmente se pueda ayudar a buscar el punto de partida y poder aportar y ayudar a disminuir esta situación, para poder disminuir este tipo de delitos. Es importante decir que las escuelas es el segundo hogar
de los niños, niñas y adolescentes, los liceos, los centros educativos o las instituciones educativas. La permanencia o la permanente charla, las observaciones de los docentes, el diagnóstico es importante aquí, no para cumplir solo la parte administrativa, sino para poder observar, saber y manejar, comprender ese niño, niña, adolescente tiene un comportamiento, bien sea muy agresivo o demasiado que se aleja, sea tímido, no se relacione, o entre otros comportamientos que se puedan denotar, ¿no?, en las aulas de clase o externas a ellas. Tener una comunicación constante con los padres y representantes y tener esa observación, esa comunicación de cómo el niño toma el lápiz, colorea. Allí nos pueden dar muchos indicios que se pueda comprender, abordar cómo es el estilo de crianza de ese niño, cómo está su parte afectiva, emocional, y poder así aportar, colocar nuestro granito de arena para cosas positivas en ese niño, niña, adolescente, que luego va a ser el futuro de nuestra sociedad. Y así va transitando cada etapa de la vida, donde pues es importante que las charlas se vayan más allá, en plazas, en parques, en sectores populares y no populares. Siempre haya un seguimiento, realmente un seguimiento, nuevas formas, sin mala fe, de actividades, estrategias, dependiendo de cómo vaya evolucionando nuestra legislación, vaya evolucionando el mundo, ¿no? Porque estamos en un mundo globalizado, dependiendo de cómo vaya evolucionando y avanzando, pues tenemos que adaptar nuevas estrategias, nuevas teorías, nuevas formas, porque es más exigible dentro de la sociedad, ¿no? Unas mayores estrategias. Dentro de eso, bueno, los seguimientos para fortalecer el programa, para fortalecer y disminuir estos tipos de casos. Esta es mi pequeña disertación, espero sea de su agrado. Gracias.